Sandro Espósito con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nadia, José Manuel. Gracias por la cordial invitación. Esta es una gran oportunidad de dirigirme a tu público de Radio Vital para exponer las razones por las cuales podemos hacer mejor política en el año que viene. Iniciar un cambio importante, lleno de oportunidades y de esperanza. Primero, Sandro, la gente quiere saber quién es Sandro Espósito. Cuéntalo tú, ¿qué has hecho por la vida? ¿Por qué te gusta la política? ¿Por qué decidiste entrar en política? Muchas gracias por esa pregunta, pero realmente no obedece a una oportunidad de hoy entrar en política. Yo estoy en política desde la edad universitaria, desde los 17 años que ingresé a la universidad. Siempre me preocupé por la vida que yo tuve antes de los 17 años, que fue vivir en un barrio popular, en pobreza. ¿De qué barrio eras? Vengo de La Victoria, de Matute, Balconcillo. Ahí está. De Alianza, entonces. He vivido también el Porvenir. ¿Ah, sí? Realmente soy hincha de ambos equipos que lideran nuestro fútbol peruano, ¿no? Tanto de la U como de la Alianza. El Alianza por el cariño a la Victoria, y el Universitario porque me he ido desarrollando, envolviendo con mucha gente fanática de Universitario de Deportes. Ahí está. Así es, de La Victoria también. Sí, sus orígenes en La Victoria. Pero cuéntanos, ¿qué más entonces? En efecto, llegar a la política es a través de una preocupación permanente, ¿no? La palabra simple es vocación de servicio, pero yo creo que es más la identificación con las necesidades del país. La necesidad de resolver los principales problemas de la gente que no tiene, de la pobreza. El haber tenido contacto con la pobreza me llevó a hacer trabajos inclusive de voluntariado posteriormente. Yo he estado viviendo en África 3 años, en cooperación internacional, en un país del 15º mundo que se llama Sao Tomé y Príncipe, ayudando a muchas personas a ser mejores personas, ayudando a una entidad del Estado, que era el Ministerio de Economía, a automatizar sus operaciones, sus procedimientos. Entonces, esto viene siempre de manera permanente, pero la política hoy, para mí, esta oportunidad que me da Fuerza Popular significa que he llegado en un momento determinado y creo que es el mejor momento de mi vida para participar en política. Soy una persona que ha concluido muchas etapas, ha cerrado muchas etapas profesionales, laborales, personales, tengo familia, tengo 2 hijas exitosas, tengo una excelente esposa, es decir, una familia que ha trabajado para hacer lo que somos ahora, ¿no? En conjunto. ¿Y cuál es su profesión? Eso también quisiéramos saber, ¿a qué se dedica? Gracias. ¿Qué hace aparte de repente de incursionar en política? Sí. Realmente lo mío es muy heterogéneo, o sea, tengo estudios en varias materias. Me he desarrollado principalmente en el área de tecnología e información durante más de 30 años. He sido empresario en tecnologías de información, pero también he estado del otro lado, que es la banca, compañías de seguros. He estado trabajando en agremiaciones que ligan a los empresarios de productores de tecnología y a la vez usuarios de tecnología de información. Eso, como decía José Manuel, me ha llevado a tener viajes continuos a eventos como en Silicon Valley. He ido tal vez una docena de veces en los últimos años, en 12 años continuos he estado en Silicon Valley viendo la tecnología de punta, cómo se podría aplicar en el Perú. Y eso me ha llevado a tener unas propuestas en la hipótesis de ser senador de la República, en la hipótesis que Fuerza Popular fuera gobierno, poder llevar al Estado la automatización y la tecnología para mejorar sus procesos, combatir la corrupción y tener un gasto eficiente. Para usted, ¿cuál es la importancia o qué es la importancia que reviste el uso de la inteligencia artificial dentro de las instituciones del Estado? Gracias por ello. En efecto, constituye mi principal propuesta, aplicar la inteligencia artificial en el Estado. Precisamente con datos de la Contraloría General de la República he podido identificar el gasto que se hace en consultorías, que son de 20.000 millones de soles anuales. Wow. Estos 20.000 millones de soles anuales generalmente son consultorías que son innecesarias para el país. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto con la inteligencia artificial? Tendríamos que, a través de leyes, obviamente, obligar el uso de la inteligencia artificial
a los cargos de directivos, funcionarios altos y asesores del Estado para que ellos produzcan sus propias consultorías y no se contraten a terceros. Este ahorro significativo, obviamente a través de leyes también, podrían ser redireccionados a los sectores más importantes para el desarrollo de un país, que es la salud y la educación. La educación y la salud, ¿qué va a hacer como resultado? En el corto, en el mediano y sobre todo en el largo plazo, vamos a tener un producto que son mejores personas. Qué interesante, Sandro, lo que nos plantea, sobre todo el uso de la IA ahora en introducirlo al gobierno peruano. Es digamos, una herramienta nueva, claro que sí, que recién estamos empezando a conocer. Los alcances son ilimitados, ¿no? Y los beneficios son muy buenos, sobre todo para usados en emprendedores, en análisis, en estrategias. ¿Cómo esto se puede incorporar además en el tema de la educación a nivel, digamos, primaria, secundaria, que hoy está venido a menos y que muchos maestros incluso tratan de que los niños no exploren con inteligencia artificial? Sé que en otros países ya incluso las clases la dan profesores virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer mejoras en el tema educativo? Sé que tú eres también muy apasionado por estudiar. Veo acá que tienes muchos diplomas, doctorados, has participado en foros internacionales en casi todo el mundo. Y ¿qué propuestas, aparte de esto de ahorrar 20.000 millones de dólares, que me parece sumamente interesante, porque muchas de esas consultorías en realidad son favores políticos, como se ha podido demostrar en algunos reportajes periodísticos? Sin embargo, eso bien usado podría, como tú bien lo dices, hacerse escuelas, hacer hospitales, postas médicas en lugares donde no hay. Pero ¿cómo esto también puede ayudar a mejorar al estudiante, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar la IA ya en la educación de los niños y jóvenes del Perú? Efectivamente, el buen uso, como lo has mencionado, de la IA puede dar muchos resultados y de manera exponencial en términos de tiempo. Y mal aplicada también podría ser muy dañino. Eso quiere decir que nosotros, como legisladores, tenemos la responsabilidad de emitir leyes que eviten el mal uso, que protejan en el sector de educación a nuestros niños en el uso de la IA. Eso es un trabajo titánico que tendrá que realizarse de manera galopante, como viene creciendo la IA. O sea, no podemos quedarnos atrás en la emisión y la elaboración de leyes. Y allí quiero llegar también, porque hay un trabajo de IA que se podría aplicar dentro del Congreso. El congresista realmente hoy en día produce leyes, hace dictámenes. Exacto. Ese es el trabajo principal. Y muchos dictámenes son aprobados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar unos meses en el Congreso y he leído muchos dictámenes, he leído muchos proyectos de ley, he hecho informes anuales de gestión y he podido revisar que la mayoría de las leyes adolece del estudio de análisis de costo-beneficio. Exacto. Y se aprueban sin realmente haber hecho un análisis profundo de lo que podría costarle al Estado. Entonces, allí se puede trabajar con IA, allí se puede trabajar con el Colegio de Economistas también. El colegio, la participación de los economistas aquí es importante, claro que sí, porque son los especialistas en el análisis de costo-beneficio. Entonces, podemos ver que hay muchas formas de aplicar correctamente y en beneficio del país a la inteligencia artificial, que no solamente es una herramienta para hacerle preguntas, realmente es una herramienta que tiene mucha potencialidad. Y eso hay que difundirlo, y eso hay que entrenar a los funcionarios del Estado, eso hay que aprender a usarla. Perfecto, no, y sobre todo yo estaba pensando en la cantidad de asesores que tienen los congresistas ahora, ¿no? ¿Crees que en el futuro, digamos, con la IA, no hablando estrictamente del Congreso, sino todo tipo de empleo, esto se va a comenzar a reducir? Porque, digamos, hay actividades que ya lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de repente ahora, no sé, un parlamentario puede tener 9, 10 asesores, dependiendo si es presidente de comisión, hasta más asesores, ¿no? Y vemos pues que con la inteligencia artificial hoy en día te corrige los dictámenes, te puede sacar legislación comparada de toda América Latina, o sea, reduce la cantidad, digamos, de personas que antes buscabas analizar, ¿no? O sea, oye, quiero un proyecto de ley sobre, no sé, para regular temas de pesca. Entonces el asesor principal iba, exploraba, ¿no? Buscaba textos, libros, buscaba en internet. Hoy en día, bien formulada esta pregunta,
tienes en segundos la respuesta, y no solo la respuesta, sino un proyecto de ley casi perfecto. Obviamente tienes que tener una persona que tenga el criterio Hay que revisarlo, para claro. revisarlo, porque a veces la IA te pone algunos datos que si tú no tienes el conocimiento, no lo vas a poder, obviamente, explotar. Entonces, Exacto. sí nos gustaría saber un poco si esto va a servir para que en el futuro podamos no tener una planilla tan abultada en el Congreso, porque la gente está en contra, pues, de lo que ganan los congresistas. Pero me vas a Y más responder sus esto asesores. después de la pausa comercial. Gracias. Y continuamos con más aquí en nuestro programa Sin Pena ni Culpa con José Manuel Saavedra y Nadia Tarazona en Radio Vital 91.1 FM para todos nuestros oyentes que recién sintonizan la radio. Pues estamos con el señor Sandro Espósito, número 11 del Partido de Fuerza Popular para Senador Nacional, quien ya se le ha hecho una pregunta, José Manuel. Antes del corte nos fuimos con esa pregunta y estamos a la espera de la respuesta, señor Espósito. Hablábamos de la inteligencia artificial en aplicación al Estado, al Congreso de la República, en off, y mi opinión es que hay dos columnas dentro del trabajo del congresista que soportan todo el trabajo de la emisión de dictámenes, de los proyectos de ley y de la productividad y la eficiencia. La primera columna, la más importante, es el servicio parlamentario. Y la otra columna que sostiene el trabajo del congresista es el grupo de confianza, el grupo humano de confianza que trabaja con el congresista. Y donde se debe reforzar y reconocer el trabajo es en el servicio parlamentario. El servicio parlamentario debe ser entrenado en inteligencia artificial, aparte del conocimiento técnico de la producción de leyes, porque realmente yo sí reconozco, estuve 4 meses trabajando en el Congreso, el trabajo del servicio parlamentario es de alta calidad. Y eso hay que ir mejorándolo. De la misma manera, hay una responsabilidad del congresista de que el equipo que él llame a trabajar de confianza sea el adecuado, o sea, el profesionalmente o técnicamente pertinente. Entonces, sobre ello, probablemente había que hacer algunos cambios para que el perfil técnico, el perfil profesional del personal de confianza sea más elevado. Uh-huh. Así No, es. perfecto. Y disculpa José que Sí. te interrumpa, tiene mucha razón con respecto al uso no solamente de la IA, sino también del análisis que se tiene que llevar a cabo para cada una de las propuestas que se realicen, no solamente en el Congreso, sino también en las instituciones. Porque, por ejemplo, aquí nomás para analizar así rapidísimo, el ATU propuso una reducción de multas de hasta el 95% a todos aquellos que hayan sido de transportes víctimas de la extorsión. Ahí nomás, en un análisis sencillo y puntual, 95% de multas. Incluso ellos no solamente decían que eran multas que de repente se iban a dar recién, sino multas que ya estaban en trámite o incluso las que estaban en ejecución coactiva. ¿Cuánto dejaría de percibir el Estado si se haría este 95% de reducción? Y sobre todo conociendo que las empresas de transportes son las que más multas incluso llevan y qué generaría eso de acuerdo a su percepción. La primera reflexión es que estamos indemnizando víctimas de una manera incorrecta. Eso es una indemnización a las víctimas de extorsión. Y no lo quiero llevar a un tema del terreno del terrorismo, ¿no? Porque también ha habido, de alguna manera, indemnizaciones injustas a personas que han participado dentro de actos terroristas. Entonces, esto es muy delicado en el sentido que tendría que evaluarse muy bien para hacerlo, para identificar correctamente a quien necesite o se tenga que ser indemnizado a través de esta liberación de multas, ¿no? Porque existen ciudadanos que no pertenecen al sector transporte y que también vienen siendo extorsionados. Es el pequeño empresario, el que tiene una farmacia, el que tiene una bodega. Y entonces no podemos buscar ese tipo de soluciones que realmente, ese tipo de incentivos que no significan y no constituyen una solución verdadera al caso del sicariato, de la extorsión y de la delincuencia común. Claro, para mí más que nada distraen y genera pues un
monto alto para la no cobranza que tendría que realizar el Estado. Entonces ahí hay una muestra más exactamente de normas o implementaciones, reglamentaciones que se hacen sin ver la parte de economía, que es importante. Justo, Nadia, hablando del tema de seguridad, yo quería preguntarle a Sandro sobre este tema, que es un tema creo que nos afecta a todos y que es considerado el principal problema del país en este momento, ¿no? Que la gente quiere, y muchos dicen, no, queremos un Bukele peruano, queremos una cárcel como la de Bukele, ¿no? Entonces quieren bukelizar un poco la política. ¿Qué propuestas trae, hablando de tu partido, de Fuerza Popular? O sea, ¿qué es lo que hace diferente a Fuerza Popular con otras agrupaciones políticas respecto al tema de seguridad ciudadana? Porque es un tema que muy álgido, ¿no? Y que bueno, si vamos un poco recordando al fundador o al líder, a tu líder político, Alberto Fujimori, fue uno de los presidentes que derrotó al terrorismo y al MRTA, y una operación exitosa que hoy es muy famosa, que es Chavín de Huántar. ¿Qué van a plantear de diferente? Porque digamos, todos... He visto muchos candidatos presidenciales, hay uno que sale a hablar solo de pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pero la solución no es la pena de muerte, ya Bukele lo ha demostrado, o sea, no necesitas pena de muerte para poner orden en un país. Tú que estás en el plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿qué hace de diferente con otros partidos la propuesta que tienen ustedes y cómo tú vas a apoyar esta propuesta? Definitivamente, para mí son las personas. La diferencia de todo, de cualquier gobierno, de cualquier equipo, son las personas. Es como, llevando una analogía, en el fútbol. El equipo es el que hace la diferencia. Hay un equipo que campeona, hay un equipo que se va a la baja. Igual en las familias. Hay buenos padres de familia y formamos buenos hijos. Tenemos unos buenos resultados con nuestros hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que un gobierno de Fuerza Popular, yo confío en que la autoridad, la disciplina, la aplicación de la ley va a ser tan severa que tendríamos resultados inmediatos. Ya Alberto Fujimori lo demostró, y no hay que hablar mucho del pasado, pero es algo que hay que reconocer. Derrotó el terrorismo en su momento, tuvo medidas inclusive para la delincuencia común. Yo recuerdo que en aquella época el secuestro era, así como hoy es el sicariato y la extorsión, en esa época era el secuestro de personas y de empresarios. Y Fujimori cambió las leyes. Y puso mano dura contra el secuestro, cadena perpetua a los secuestradores. Esas leyes han ido variando en el tiempo, ha habido un poco de mano blanda en los gobiernos y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Crees que el liderazgo de Keiko Fujimori sí pueda, digamos, poner orden en el país? Porque, digamos, en esta elección vemos pues que hay, bueno, candidatos que quieren demostrar fuerza, que se están pegando un poco más al estilo algunos Milei, otros quieren ser Trump, ¿no? Pero el carácter y las personas es muy importante, ¿no? Eso es lo que tú decías, y eso es lo que normalmente cuando uno dice, oye, ¿por qué el plan Bukele funcionó? Por Bukele. Claro. ¿No es cierto? O sea, porque el carácter que tiene. A ver, El Salvador es un país muy pequeño, ¿no? Que comparado territorialmente es del tamaño de Lambayeque. O sea, es muy pequeñito. Chiquito, sí. Chiquito. Los maras tienen tatuajes en toda la cara, el cuerpo y todo. O sea, identificar a un mara de la M13 o la E18 no era difícil. Claro. No tienes que tener un servicio de inteligencia para poder saber quién era de qué pandilla, porque ellos mismos se habían tatuado. Claro. ¿No? Entonces, si digamos, si lo ponemos de ese modo, era mucho más fácil poner orden si ya sabes quiénes son los que hacen el desorden, ¿no? Entonces los capturas. Sí, no pero... necesitas tener tremendo aparato de inteligencia, saber dónde están en un país que es sumamente pequeño. Entonces, lo que hizo la diferencia fue el carácter, la actitud y la determinación de Nayib Bukele para poner orden. O sea, ya basta de relajo, acá el Estado se impone y vamos a desarticular estas bandas. En el caso, ¿no es cierto? En el caso peruano, la gente está buscando a alguien con carácter, con liderazgo y mano dura. ¿Tú crees que ese perfil está en Fuerza Popular, no solamente por Keiko Fujimori, sino por el equipo que tienen ustedes? Es verdad, yo confío en ello porque creo mucho en la genética. Los hijos somos muy parecidos a los abuelos, a los padres, y con ciertas
cierto aprendizaje, ciertos cambios que te permite la coyuntura, ¿no? Las relaciones, los estudios, la experiencia. Pero la genética es algo muy importante, ¿no? Entonces, creo yo mucho en el liderazgo de Keiko Fujimori y en el equipo de gobierno que ella pueda liderar. Y en definitiva, tú has hablado de Bukele, que es un buen ejemplo. Creo que has estado presente en El Salvador en más de una oportunidad. 4 veces. Yo estuve una sola oportunidad durante un mes haciendo unas prácticas en la Embajada del Perú y tuve la oportunidad de caminar por las calles de El Salvador y ir a las playas que están a 2 horas de la ciudad. Y todo era, realmente parecía un país nórdico en cuanto a la paz y la tranquilidad. No, o como si estuvieras en Japón. O sea, no hay delincuencia, no hay necesidad de policías en las calles, no se ven muchos policías en las calles. ¿Por qué? Porque los delincuentes están detenidos, están presos y no van a salir. Allí hay un tema que debemos también revisar como gobierno, hacer las reformas necesarias, las reformas legales, ¿no? Para devolver ciertas capacidades a la Policía Nacional, para equilibrar esta diferencia de empoderamiento que se le ha dado a la Fiscalía, que creo que eso en el tiempo nos ha demostrado que ha sido un error, el empoderamiento casi absoluto que ha tenido la Fiscalía frente al crimen. Entonces, esto no quiere decir que volvamos al pasado. Lo que quiere decir es que el trabajo del Congreso de la República es buscar este equilibrio efectivo entre las fuerzas y poderes que constituyen la justicia en el Perú. Perfecto, no, eso es un buen análisis. Enfrentamos además un problema, un segundo gran problema nacional, que es el tema de la corrupción, que lamentablemente está carcomiendo los cimientos de las instituciones. Estamos hablando a todo nivel, no estamos hablando solamente pues del gobierno, o estamos hablando de un ministerio, estamos hablando del municipio más chiquito que está perdido en la selva peruana, tiene indicios de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para poder reducir, al menos, no te voy a decir eliminar, porque eso sería utópico, ¿no? Pero ¿cómo reducimos justamente la corrupción, sobre todo en los gobiernos locales? Porque el impacto es fuerte, Sandro. Mira cómo han destruido el norte. Tú te vas a Chiclayo, que era la ciudad bonita, ¿no? La ciudad, ¿cómo le llamaban? De la amistad, la ciudad encantadora, está totalmente destruida, ¿no? Entonces han pasado varios alcaldes, no han hecho nada. Hay una alcaldesa, creo que ha puesto ahorita un árbol con papel higiénico y cobró 20,000 soles. Un escándalo total. Entonces, ¿qué hacer para poder también tener gente que realmente esté dispuesta a hacer un buen trabajo? Porque yo la verdad que, ¿qué es lo que ha pasado en Chiclayo? O en Trujillo o en Piura. Porque todo está destrozado. Piura también está destrozado. Trujillo está destrozado. Yo estuve en Trujillo hace poco, está zona de guerra. En Piura ni agua hay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No hay ni agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Le dan la obra para poner agua, ¿no? A una empresa china. Abren las zanjas, sacan las tuberías viejas o van a poner las nuevas, y ahí hay un adelanto de obra que ponen 40%. Reciben el 40% de 200 millones. ¿Qué es lo que hacen? Se declaran en quiebra y dejaron expuestas todos los desagües de la ciudad. Eso es lo que ha pasado en Iquitos, han pasado en varias ciudades. O sea, ¿qué hacer en este momento? Porque yo no sé si se puede, o sea, desde el gobierno decir, oye, mira, este departamento está en crisis, vamos a intervenirlo. O sea, acá no sirve el alcalde, no sirve el gobernador regional, no sirve nadie. Esto es una desgracia. Váyanse a su casa, vamos a intervenir, vamos a designar funcionarios que sean competitivos de servir, que sepan realmente gestionar, y vamos a poner orden y arreglar esta ciudad. O sea, no ha funcionado la regionalización. Los gobernadores regionales son un desastre. En Cajamarca, que tienes un alto, digamos, tenías oro, el tema de Conga, o sea, es una ciudad que está sobre el oro, la desnutrición infantil es número 1. En Huancavelica, que tiene plata, cobre, zona minera, la anemia y la pobreza, número 1 en el país. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto es culpa, lamentablemente, de muchas malas autoridades locales y regionales, que es el primer foco de corrupción y lo que más daño hace al país, porque ellos tienen el agua. Acuérdate que todas las empresas locales tienen la administración del agua.
ellos ven la infraestructura, ¿no es cierto? Todo lo que son pistas, veredas. Los gobernadores regionales administran temas de salud, educación. Entonces, se caen a pedazos los colegios, no hay postas médicas y hay mucho dinero, porque hay mucho dinero. En Puno, que les gusta el comunismo, ¿no? Y eligen una desgracia, Puno, ¿no? Y están pidiendo cambio de constitución cuando tienen más dinero que todos. Entonces, ¿qué hacer, Sandro? Ya buscando tener un campo de acción, digamos, eficiente, yo pensaría en dos pilares, ¿no? Uno es la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado hoy en día permite que cualquier empresario sin tener experiencia solo gane por precio. Y eso genera todos los problemas posteriores. O sea, no te piden experiencia. No vale. Porque hemos visto que vale poco. El jorobado, ¿no? Vale el jorobado, este criminal, secuestrador, extorsionador, le vendía al Estado. Le vendía a la municipalidad de Caraballo. Ya, o sea. Y hay una empresaria su dinero ahí. Y ya con eso prácticamente es como para muestra un botón. Pero vamos a continuar hablando de ello regresando de la pausa comercial. Gracias. Y continuamos con nuestro programa Sin Pena ni Culpa con José Manuel Saavedra y Nadia Tarazona por Radio Vital 91.1 FM. Estábamos conversando acerca de las contrataciones con el Estado y Sandro nos iba a comentar acerca de cuáles eran esos pilares fundamentales que podrían verse para evitar corrupción dentro de estos actos. Mencionaba que la ley de contrataciones del Estado, de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del Estado, ha sido modificado de una manera incorrecta en el tiempo. Ahora, la experiencia de la empresa ya no califica como antes, no tiene el peso que tenía antes. Ahora se permite que cualquier empresa, con pocos requisitos que cumplan, pueda ganar solo por precio. Y eso le ha hecho mucho daño a las arcas del Estado. Porque muchos desaparecen con el adelanto de obra, el adelanto para trabajar que normalmente es del 30%. Y otros, porque la ley lo permite, como son pymes, no presentan carta fianza. Entonces no hay forma en que esté cubierto el dinero y el presupuesto de las entidades públicas. Entonces desaparecen y no revierten el dinero. Es un juicio, son personas que no aparecen, no tienen una dirección fiscal correcta, no han sido validados como deberían ser. Entonces el Estado se ve perjudicado porque tiene que volver a convocar después de un largo proceso. Adicionalmente, esto también genera mucha corrupción, porque en el supuesto que sean empresas que han ganado por precio, y uno dice, una empresa competidora puede decir, no, pero ese precio era imposible de hacerlo en condiciones normales, pero ha habido alguien que ganó, digamos, con un análisis de costo-beneficio del negocio a pérdida. ¿Pero dónde se benefician? En las adendas. Estas adendas también son permitidas por esta ley. Entonces, aquí hay un foco de legislación donde se tiene que trabajar en el mejoramiento de esta ley de adquisiciones del Estado, que va de alguna manera a evitar o va a reducir este margen de pérdida en el tiempo. Por otro lado, también hay que trabajar en la selección de los funcionarios públicos. O sea, un candidato a gobernador regional como al Congreso de la República no puede ser simplemente un peruano que tenga DNI, ¿no? Y que tenga unos requisitos básicos, ¿no? de no ser analfabeto. Realmente hay que tener cierta preparación, ciertas calificaciones, y esto es un trabajo también que hay que trabajarlo de manera política. ¿Qué quiere decir? Tiene que buscarse la persuasión, el entendimiento de las bancadas cuando llegue el momento para poder ir haciendo un mejoramiento de estas leyes. Por otro lado, me invitabas a hablar de una propuesta. Sí. Pienso que hay un sector que ha sido descuidado y olvidado, ¿no? Tanto los niños al nacer como los que pertenecemos a la tercera edad. La tercera edad ha sido descuidada desde el punto de vista del servicio local, las alcaldías, desde el punto de vista también del gobierno. Aquí hay temas, hay varias áreas donde se puede mejorar la calidad de vida del adulto mayor, ¿no? Podría ser en el tema de la salud, que es lo más importante, ¿no? Las emergencias. Las emergencias, por ejemplo, hoy en día no hay ninguna obligación real de que una clínica privada pueda recibir a un adulto mayor en emergencia y sin recursos. Entonces, aquí hay un tema de revisión y llegar a un entendimiento con el sector privado de salud para que tengan ciertas atenciones
la gente que pertenezca a esa masa que es el adulto mayor, ¿no? En el tema de medicinas, en el tema de entretenimiento gratis o a bajo costo, por ejemplo, los cines, el teatro, ¿no? Hay que ir viendo cómo compensar, claro, para que el adulto mayor pueda ir con la familia, pero el beneficiado es el adulto mayor, ¿no? Exacto. Asimismo, podríamos pensar en un marco nuevo de beneficios. El seguro oncológico realmente hoy en día es tan caro, sí, en el sector privado, que es casi imposible pagar por el 100% de la población. Eso es imposible. Y otra cosa más, ¿cuántas personas se jubilan hoy en día que tienen un seguro privado que es una EPS y al jubilarse ese seguro privado cuesta el doble? Parece mentira, o sea, no hay nadie quien ampare a ese sector. Eso exactamente, sí, porque cuando, por ejemplo, mientras vas avanzando en edad, los costos de la EPS van aumentando. Si, por ejemplo, te lo pongo en mi caso incluso, yo tengo 35 años, pero cuando lo pedí en su momento costaba 180. Luego de ahí ha ido incrementándose, ahorita está en 220. E incluso cuando cotizamos para una de las personas que es mayor dentro de la empresa, también nos decían o que era inviable o que el costo pues llegaba a un monto mucho más alto. Entonces tienes mucha razón en ese aspecto. ¿Cuál sería la propuesta que tú tendrías en ese punto? Aquí tenemos que sentarnos como bancada para buscar una ley, para buscar el consenso, persuadiéndonos entre todos nosotros los políticos para llegar a un punto de equilibrio, en el sentido de proteger cierto sector, que es el adulto mayor, que al salir o al ser jubilado en una empresa y haya pagado toda su vida una EPS o ya haya pagado un seguro oncológico, eso quede congelado en el precio. No puede ser posible que al día siguiente, 24 horas de haber sido desligado de una empresa, el costo de su seguro sea el doble. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pretexto? Que antes pertenecía a una póliza de compañías, donde el costo se diluye, hay un costo hundido. Pero por ley podríamos normar que ese costo hundido se mantenga. Claro. Que no estaría mal. Que no estaría mal. Porque igual hay que hacer varias reformas, ¿no? Porque la preexistencia también, ¿no? Es otra de las cosas. Eso fue corregido hace poco, creo que fue una propuesta de Cecilia Chacón. Entonces, al cambiarse uno de seguros hoy en día, las preexistencias son incluidas, ¿no? Ya no hay ningún problema en el cambio de seguros. Perfecto. ¿Y cuáles serían, esas serían todas las propuestas que tendría usted o habría alguna más por agregar? Básicamente son esas porque existen. Realmente hay mucho que hacer por el Perú. Sí, claro. Demasiado que hacer, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero que se ahorra, por ejemplo? Con la inteligencia artificial. ¿Cómo canalizamos el dinero para el sector salud y educación que incluye el deporte? Porque para que exista una mejor sociedad tiene que haber una buena distribución. Primero tienes que formar a las personas y tienes que darle calidad de vida. Desde el inicio, desde que nacen en el Perú. Posteriormente hay que preocuparse. Tengo una propuesta que realmente va a ser discutida más adelante porque tiene matemática actuarial dentro de ella, ¿no? Quisiera yo implementar una solución sostenible en la educación de tal manera que haya una participación del ciudadano de su salario como agradecimiento a la educación que ha obtenido. Si ha tenido educación del Estado, si ha tenido servicios del Estado al nacer, si ha tenido servicios del Estado durante toda su vida prelaboral, hay un monto que podría ser hoy en día con tecnología sumarizado en una cuenta corriente y eso nos daría información para toma de decisiones, para generar una ley de agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto del Estado para educación y el presupuesto del Estado para salud se vería incrementado de manera sostenible con un pequeño aporte de las personas que entran a la PEA y que han tenido esa educación. Yo, por ejemplo, soy producto del Estado, mi educación primaria, mi educación secundaria en el Melitón Carvajal, en la Gran Unidad, un colegio emblemático. La Villarreal me ha dado la formación de pregrado, la maestría en administración y el doctorado en desarrollo sostenible. Realmente tengo mucha deuda con mi país. Eso es algo que realmente me impulsa a pensar en leyes que estén ligadas a ese sentimiento, ligadas a ese agradecimiento. Perfecto. Así es. Bueno, ya vamos culminando con la entrevista y el programa del día de hoy. Señor Sandro, ¿cuáles serían sus palabras finales para dirigirse a nuestros oyentes? ¿Por qué deberían votar por Sandro Espósito, por favor? Así es. Escucha acá los oyentes. A ti, ciudadano, que deseas un verdadero cambio,
de representantes. Hoy tenemos la oportunidad, no le echemos a perder. Yo soy Sandro Espósito, candidato a senador nacional, con la K y el número 11 de Fuerza Popular. Marca la diferencia, hagamos buenas personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esto, José Manuel, palabras finales también ya. Vamos a cerrar el año. Bueno, sí, último programa del año. Quiero agradecerle a, bueno, la oportunidad que nos ha dado Alex Samaniego, el dueño de la radio, de Radio Vital 91.1 FM, que este año ha renacido y ha salido con todo, ¿no? Así Para el próximo es. año tenemos muchos proyectos nuevos, invitados. Creo que va a ser un año espectacular, no solamente porque vamos a estar en pleno proceso electoral y acá obviamente con las últimas noticias y novedades, sino porque también vamos a incrementar nuestro número de visitas sociales, Nadia, que el año pasado este año habíamos hecho, ¿no? Y creo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Con nuestro amigo Lucho Santos también, con el cual hemos formado un bonito equipo. Y bueno, Lucho te escucha. Con Lucho te escucha para continuar el 2026 también con las ayudas sociales, que hay mucha gente que nos está pidiendo y nos está diciendo, oye, ¿cuándo vienen por acá? ¿Cuándo van a visitarnos? Bueno, vamos a ir a visitar, vamos a ir. no porque estamos en campaña, sino No. porque tenemos un interés estrictamente de colaborar y ayudar apoyar. con el progreso de cada una de las Así es. comunidades que visitamos. Ninguno de nosotros tiene interés político, ni Lucho, ni José, ni yo, pero lo que sí tenemos es mucho amor por el país. Así que a donde podamos ir, a donde podamos llegar, mientras nuestras fuerzas y nuestro tiempo, más que nada, nos lo permita, créanme que ahí vamos a estar con todos ustedes. Y bueno, desearles feliz año. Así es. Feliz año, Sandro, que pases éxitos para el 2026, te deseamos lo mejor. Feliz año, Nadia, Feliz y año, nos José. vemos Nos el adelantamos próximo ya. año.